entregando viviendas en Presidencia de la Plaza. La semana pasada estuvimos entregando también viviendas en lo que es Castelli. Muy importante porque ahí sorteamos 145 viviendas y progresivamente se van a ir habilitando para que puedan ocuparlas. También estuvimos organizando en Tacopozo. El gobernador, yo no estuve, pero el gobernador tenía una agenda en Tacopozo, así que también pudo entregar 10 viviendas en la localidad. Mañana vamos a estar entregando en Laguna Limpia y vamos a estar haciendo sorteo en 3 isletas para 36 viviendas. Y bueno, próximamente también ya está prevista la entrega de viviendas en Barranqueras que habían sido sorteadas, por lo menos las primeras 29, y después también acá en la Ciudad de Resistencia. Así que también creo que hay una agenda muy importante que tiene que ver con esto, de mucho trabajo, de mucho tiempo, que ahora podemos concretarla en una obra y sobre todo cumplir el sueño a muchas familias de llegar a algo tan anhelado como el techo propio. Otra de las consultas que teníamos para hacerte es respecto al programa Todoterreno, muy consultado también por nuestra audiencia, nos querían conocer los detalles. Bueno, Todoterreno surge como un proyecto en donde nosotros vemos que el problema de la vivienda es un problema accesorio, esencial, pero accesorio a un problema previo que tiene que ver con el acceso a la tierra urbana, al suelo urbano. Hoy Resistencia, pero cualquier plaza en general de muchos habitantes y que han crecido, tiene un problema para que las familias puedan acceder al suelo urbano. Entonces me parece que el Instituto de Vivienda no solamente es de vivienda, sino también de desarrollo urbano, y es permitir a las familias que puedan acceder al suelo urbano para que después podamos implementar las políticas que tienen que ver con la ejecución y la financiación de la construcción de la vivienda. Y pensando en esto, cuando vos tenés la posibilidad o no tenés la posibilidad de acceder al suelo, la verdad que se te limita un conjunto de oportunidades. El acceso a la tierra en Resistencia, depende en qué zona, tenés entre 7.000 a 8.000 dólares hasta 25.000 dólares. Cuando vos los ponés en cualquier términos de ahorro de cualquier trabajador, sector asalariado medio, la verdad que es muy difícil llegar al lote propio, y no solamente llegar a ese lote propio, sino después poder encarar el proceso de construcción. Por eso me parece que primero tenemos que garantizar que las ciudades crezcan ordenadas, generar una oferta de lotes, de muchos lotes. Nosotros proponemos acá en Resistencia también como parte de nuestra plataforma crear 1000 lotes urbanos para que el acceso de las familias realmente sea así, se permita, sea organizado, porque eso también va organizando la ciudad. Y lo tercero es que pueda ser financiado y podamos transformarnos en dueños y no después pasar a ser una ciudad en donde, como pasa en la ciudades capitales o ciudades más importantes, donde la mayoría de la gente es una inquilina permanente, y hoy discute una ley de alquileres con una intensidad enorme porque más del 50% de su población o de las familias vive alquilando y no son propietarios. Acá tenemos que cambiar el proceso, tenemos que hacer que la gente sea propietaria y entonces de esa manera permitir no tener un mercado inmobiliario con muchos especuladores acumulando propiedades y después poniéndola a cualquier precio para el alquiler. Ahora, este déficit se viene observando bastante y, como lo decís vos, es una realidad que se ve reflejada en un debate que tiene un contexto nacional, pero que todos lo están siguiendo. Totalmente. Cuando vos mirás un poco el panorama, cómo resuelven las familias el no poder acceder al suelo. Y esto es muy típico, y vos lo mirás en Resistencia, lo mirás en el interior. La mayoría de las familias, ¿qué hace? Primero, adentro de un mismo hogar o de una misma vivienda, empiezan a convivir más de una familia, más de un hogar. Entonces tenés no solo la familia original, sino que tenés los hijos con su familia viviendo. Cuando eso ya no alcanza, el fondo o el patio de cada casa se empieza a formar otra nueva vivienda para compartir el hogar. En Resistencia o en las ciudades más grandes, ese hacinamiento que se va produciendo en los propios lotes se va transformando en más asentamientos. En Resistencia tenés más de 220 asentamientos. Una realidad que es innegable y que si vos no encarás un proceso, obviamente, de ordenar eso que está desordenado, pero a la vez no pensás en una solución para lo que viene, vas a seguir acumulando problemas en el tiempo. Con la dificultad que esto tiene de que ordenar lo desordenado sale entre 2 veces y media y 3 veces más que hacerlo hoy, anticipándonos a lo que las familias
de Resistencia o de todos los chaqueños van a necesitar un lugar donde vivir. Y me parece que ese es el concepto. Uno tiene que planificar la ciudad para estas generaciones, pero también para las futuras. Ahora, que lo mencionabas, una de las plataformas que está teniendo la campaña que estás encarando, Diego, y me imagino que mientras avanzan los días, vas teniendo contacto con el resistenciano y te plantea estas situaciones. Sí, a ver, cuando vos mirás el problema de Resistencia tenés muchos problemas. Esta es una ciudad que la verdad que la sentimos que está abandonada, se siente el abandono, se siente una ciudad que no pudo terminar con obras que se empezaron y eso privó a mucha gente de espacios públicos o del disfrute de los espacios públicos. Vos pasás por las esquinas y los semáforos no funcionan, pasás por las calles y los baches siguen apareciendo y ninguno se mejora. Toda la obra de infraestructura que se viene diseñando es prácticamente financiada por el gobierno provincial, más de 600 cuadras de pavimento, la intervención con más de 4.000 luces en toda la ciudad, cuadras de ripio que tienen que ver con el mantenimiento de calles de tierra. Así que hoy tenemos una ciudad abandonada que necesita recuperar justamente esa posibilidad de ser la capital de todos los chaqueños. Y el sentir orgullo de una ciudad o de pertenecer a una ciudad que tenía una dinámica que venía muy bien, con mucha producción artística, cultural, que no tiene que ver con los eventos, tiene que ver con dar el espacio a la cultura y a nuestros propios hacedores culturales, que tiene que ver con que vos los recursos los enfocabas claramente a diseñar un plan de pavimentación y de organización del territorio que hoy no pareciera ser la prioridad. Así que bueno, creo que esas son demandas muy lógicas de todos nuestros vecinos y a la vez también necesitan un sueño que proponer. Esta ciudad necesita no solamente dedicarse a barrer, limpiar y alumbrarla, sino que también necesitamos tener un proyecto de ciudad que empiece a proyectarnos hacia el futuro y me parece que nosotros estamos armando esa agenda para que los emprendedores, los comerciantes, los estudiantes y aquellos que se dedican, digamos, a pensar en esta ciudad también vean que Resistencia es un lugar que va a tener esa posibilidad de seguir acogiéndolos y que no tengan que irse de esta ciudad. Ahora, me recuerdo cuando hablábamos hace un tiempo atrás y comenzábamos a hablar de la campaña, de cómo te estabas preparando en ese momento. Ahora estamos a 3 meses, pareciera que es mucho más, ¿verdad? Pero Sí. 3 meses ya es un tiempo más acotado y el panorama también es distinto, va constantemente cambiando. ¿Cómo lo ves hoy? A ver, creo que las preocupaciones de la gente realmente son muy concretas. Hoy las familias te piden, básicamente, primero que nada extraordinario, te piden poder resolver lo ordinario que no está ordenado. Cuando vos a una familia la desorganizás, en verdad la complicás la vida de todos los días. Y yo creo que ese es el primer tema que un municipio no puede descuidar. O sea, que vos sepas que va a pasar el transporte público. Que sepas que el recolector de residuos pasa de todos los días o día por medio, pero en tales horarios. Que vos sepas que efectivamente tenés un mantenimiento de tus calles, que los desagües están limpios para cuando llueva. Todo eso es la organización que una familia espera tener. Y yo creo que lo primero es eso, que funcione lo básico para que después también podamos aspirar a mejores cosas. Y lo segundo tiene que ver con un tema de la seguridad. Me parece que esa es una línea muy transversal. Que nadie se puede hacer el desentendido. Esto es un problema de orden nacional respecto de los grandes problemas que tienen que ver con el narcotráfico, con la incidencia que las drogas está teniendo en los comportamientos sociales que van agudizándose. Tampoco la provincia, porque hay delitos que son de índole provincial y sobre todo las fuerzas son de la policía, pero tampoco el municipio. El municipio no puede decir no tengo nada por hacer en este tema. Un municipio tiene que mantener encendidas sus luces, tiene que tener un sistema de custodia de sus espacios públicos para que la gente los pueda disfrutar, tiene que garantizar que la peatonal o los lugares comerciales o de alto tránsito también cuenten con un sistema de alertas por lo menos. Tiene que organizar junto con la policía y participar de los foros de seguridad que se van instalando. Me parece que acá no te puedes hacer el distraído y es un tema que la gente nos pide y todo el tiempo te pide. Mi hijo sale, no sabe si va a volver y si vuelve, vuelve sin el celular o sin la mochila. Si salimos a trabajar muy en la madrugada, probablemente la moto me la terminen quitando. En el transporte público la verdad que me da miedo esperar tantas horas.
creo que si nosotros no empezamos a tener conciencia de que nuestra comunidad nos pide que estemos más presentes en ese tema, nosotros nos estamos perdiendo de gran parte de la demanda social. Diego, como siempre, es un placer tenerte acá, charlar, analizar estos aspectos de esta realidad. Como decíamos, lo hablamos la vez pasada, este termómetro que se mide constantemente de lo que pasa, y específicamente hablábamos de lo que pasa en Resistencia. Así que, como siempre, agradecemos tu visita. No, bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos contar y sobre todo esto. Creo que la construcción de una resistencia me parece que también va por ese camino. Sabemos que vamos a tener muchas elecciones, pero siempre es algo muy importante remarcar. Vos elegís qué ciudad querés, vos elegís qué provincia querés, vos elegís qué nación querés. Por eso me parece importante que la gente pueda analizar las propuestas, pueda analizar los candidatos y también pueda elegir el proyecto de ciudad, provincia y país que quiere. Por último, Diego, mira, me dejaste, ya que lo mencionabas al ámbito nacional, en las últimas elecciones que tuvimos, las PASO nacionales, se planteó un esquema que sorprendió. Fue son los tres tercios que se habían mencionado. Creo que lo puso en agenda la vicepresidenta cuando lo mencionó en una de sus conferencias, pero cambió un poco la escena nacional, ¿verdad? Cambió un montón la escena. Creo que, a ver, la irrupción de un personaje, digamos, como Milei, me parece que termina generando primero una crisis en la oposición, o reconfigurando la oposición. Esa oposición que antes estaba concentrada en una sola fuerza política, hoy se manifiesta en dos fuerzas, Juntos por el Cambio y claramente La Libertad Avanza. Así que creo que la competencia más dura va a estar ahí, sobre todo de uno para sobrevivir por sobre el otro. Y bueno, claramente que es un fuerte llamado de atención. Un fuerte llamado de atención que mucha gente vote no las propuestas, sino la disrupción de un sentido de construcción de un Estado, de una sociedad, de una comunidad, porque las ideas que plantea son disruptivas. Entonces, yo creo que la gente no vota en contra de sí misma, sino que creo que vota a partir del cansancio, de las frustraciones que genera aquello que no pudimos resolver en este tiempo. Me parece que, bueno, de todas maneras, como decía también Lula, me parece una frase muy, muy interesante: en la urna hay que depositar las esperanzas y no el odio, y me parece que es el análisis que tiene que hacer cada uno este próximo 22 de octubre, porque en el odio no vamos a encontrar las respuestas a nuestros problemas. Seguramente nosotros, como espacio político, tendremos que ser mucho más capaces de reconocer los errores, de reconocer lo que nos falta y de realmente construir la esperanza de que nosotros podemos generar las respuestas que todavía nos faltan.